doy la bienvenida a aquellas personas que me hacen favor, creo que son muchísimas ahora más, en la cuestión virtual o en la plataforma. Les mando también un saludo y mi agradecimiento. Y los que estamos aquí en forma presencial, bueno, pues vamos a aprovechar esta entrevista. Hace poco hacía yo una mención en mis redes sociales de por qué es importante asistir a este tipo de eventos de la defensa fiscal, de las visitas domiciliarias, justo precisamente porque la principal tarea la tienen los y las contadoras en el tema de las declaraciones. Todo lo que están haciendo hoy contadores y contadoras, todos esos cálculos, todo lo que se han capacitado, todo lo que están requisitando en las declaraciones, algún día, y ojalá no, pero va a caer en mis manos. Va a caer en mis manos porque vamos a tener que defender los errores, las omisiones, la información que bien o mal tuvieron a bien vaciar en la declaración anual. Y se preocuparon todos ahorita por 2022, pero también se les está juntando la ropa sucia con el tema del CFDI 4.0, que ya también a partir del 1 de abril pues está con ese azote, que ya de por sí este periodo de convivencia pues no ha servido como tal. Y yo creo que los mexicanos y las mexicanas nos podemos pasar 6 meses en transición a 1 año en prórroga y nunca vamos a querer aprender, ¿no? Siempre nos va a hacer falta tiempo. Entonces, yo creo que la declaración anual, fíjense la forma en que yo lo veo. ¿Por qué no mirarlo de otra forma? Y todavía, cuando anoche hice todavía una revisión de los contenidos, que por cierto, quiero comentarles 2 cosas. El material ya lo tengo, aquí está, no es que no haya material, hay y mucho. Lo que quise cambiar es un poco la metodología, porque regularmente nos hemos perdido en los años creyendo que el PowerPoint es una plataforma para leer, que tengo que venir a leer láminas o tengo que darles dibujitos o fotografías para que quede mejor. Y ustedes así, el dedo y le cambian la página, ¿no? Haciéndome totalmente predecible a los contenidos. Entonces eso creo que no funciona. Preocupado por estar siempre aprendiendo algo diferente, ya desde hace muchos años he tomado algunos diplomados y cursos especializados en pedagogía y en metodología de la investigación. Así que me he dado la tarea de estar investigando en México cuál es la tendencia a las formas de aprender. No soy pedagogo, ni psicólogo, ni psicopedagogo, ni soy maestro en la cuestión de la enseñanza. Pero si yo me dedico a compartir experiencias y conocimiento, lo menos que puedo hacer es conocer los tipos de personas que somos al momento de transmitir y de aprender. Eso me ha garantizado tener pues, un récord de que la gente dice, es que me gusta estar con el doctor Santillán porque le entiendo. Otros, ¿por qué no eres un abogado normal? ¿Por qué hablas diferente? Precisamente porque me preocupa no solamente expresarme bien yo, sino que ustedes puedan captar eso que quiero transmitir, porque si no, no tendría caso que yo venga aquí a hablar. Si voy a estar de elocuente o presumido con las palabras, pues vete a hablar otra parte. O sea, no se trata de presumir qué tanta riqueza de vocabulario tenemos, sino qué capacidad tenemos para transmitir. Entonces, un breviario para decirles que regularmente el aprendizaje, al menos en México, se identifica de 3 a 4 formas. Aquellos que aprenden viendo, los que aprenden escuchando, los que aprenden haciendo, ¿verdad? Les llaman visuales, auditivos, kinestésicos o mixtos. Los kinestésicos es, a mí explícame, pero yo haciendo. Otros, no me hables, ponme la lámina, con eso entiendo. Otros, no quiero ver porque me distraigo, solamente quiero escuchar. Entonces imagínense estar detectando. Sin embargo, investigué y dije, ¿cuál será el método más eficaz? Y el método más eficaz está basado en lo que aprendemos desde la primaria o desde el kinder, que es la lectoescritura, que son las primeras formas de irnos introduciendo a la educación formal. ¿Y qué es la lectoescritura? Precisamente leer y escribir, las primeras habilidades. Y después, cuando aprendes a leer y a escribir,
O sea, hay personas que todavía su vocabulario no es tan rico, no es tan vasto, y pueden armar una expresión con pocas palabras. Hay una película que les recomiendo, que se llama, es una película de los años 70, se llama A Ver, es una película interesante, tiene otro número, estuvo enlatada muchos años y retrata la forma en que los mexicanos se comunican. ¿Ustedes se podrían creer que hay personas que hablan con 100 palabras? ¿Con 50? Entre mames, güey, no, cabrón, ¿me explicó? Cuéntenlas, y hay personas que se pueden comunicar con 50 palabras. ¿Tú las escuchas? Y cuéntale cuántas palabras diferentes dice o que se expresa. Esto es cierto. Cuando tienes ese defecto, imagínate, si te expresas con pocas palabras, ¿qué pasará al momento de escribir? Que hay personas que escriben como escuchan, o que como hablan, escriben, y otras que creen que con lo que escriben los demás le van a entender, y entre lo que quisiste decir y lo que realmente escribió y lo que el otro leyó creyendo que fue distinto a lo que dijiste, hay cerca de 9 a 10 combinaciones. Entonces, hay una cuestión interesante en los textos, y esto se da en la legislación, en las leyes. En las leyes se puede apreciar cómo el defecto del legislador al escribir o al redactar provoca ambigüedades o vacíos, lagunas, y ahí está la corte tratando de interpretar qué se quiso decir, cómo y con qué alcance. Entonces dije, a ver, vamos a cambiar un poco la metodología, y la he puesto en práctica en algunos otros foros y funciona mejor. Entonces, yo tengo de guía para mí mis láminas. Son guías del expositor. Lo verdadero valioso es lo que pueda compartirles hablando. Entonces, ustedes escriben lo que les parezca interesante, y cuando yo les diga anótenle, es porque es punto clave. De tal forma que su atención estará en lo que yo digo y no en lo que ven, porque entre lo que tuvieran en su material y ven lo que está ahí enfrente y lo que estoy hablando, es una carambola de destrezas. Entonces esta no falla. ¿Cuál? Escuchas y escribes. Escuchas, escribes, reflexionas. Fíjense, el cerebro en los sentidos está distribuido de una forma tal que, ¿qué creen ustedes que ocupa en qué porcentaje el proceso? El ver y el escuchar. ¿Qué creen que ocupe más en el cerebro el espacio de procesamiento? ¿Ver o escuchar? ¿Quién más? La vista es apenas un porcentaje menor al escuchar. Si ustedes buscan una infografía de los procesos mentales de los sentidos, es muy pequeñito el porcentaje que entra por la vista y se procesa al hablar. Por eso, yo he tomado cursos de neurolingüística, de programación neurolingüística. Por eso me dicen, oye, qué buena memoria tienes. No, no es que haya nacido con buena memoria. Lo que pasa es que he educado a mi persona en la forma de aprender, y todos tenemos esa habilidad. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ahí está el material. Quiero que me pongan atención. Voy a ir de una lámina a otra y voy a hacer en ese sentido. Y hago este paréntesis. Voy a comenzar con lo siguiente. Hablando de lo que es importante respecto a la forma en que se estructura la redacción de las leyes, el día de ayer, cuando tenía fecha para el día de hoy hacerse público, la Suprema Corte de Justicia, a través de la segunda sala, resolvió una contradicción de tesis que había contenido contra algunos plenos de circuito en el tema de cómo apreciar la compensación entre particulares
como una forma de extinguir las obligaciones sin flujo de efectivo para materia de IVA, cuando se pide la devolución de un saldo a favor o el acreditamiento de dicho impuesto. Y todo mundo, de ayer hasta hoy, hasta acá ya estoy, compartiendo la nota, la ejecutoria, la sentencia pues, la infografía de la corte, y todo el mundo diciendo, ahí está, y veo los chats, y veo la información, y digo, a ver, ¿por qué no se detienen tantito? Se corre la pólvora, y todos hacen ver que efectivamente está prohibida la compensación, pero mis ojos dicen otra cosa, porque no sabemos leer. La tesis dice, no veo bien la compensación para efectos de IVA, como extinguir la obligación entre las partes, cuando me pidas saldo a favor o quieras tener por acreditado el impuesto sin que haya existido el flujo de efectivo como tal. Y yo pregunto, ¿y si realmente no pidiera saldo a favor? Claro que aplica. Pues la compensación es meramente civil, ¿no? Hola. Sí, en mi opinión, pues también la compensación es un término meramente civil que lo están aplicando vía fiscal. Sí. Lo que sucede es que en términos del artículo 1b de IVA se establece esta parte en la que se dice el impuesto al valor agregado es un impuesto que se causa con base en flujo de efectivo, es decir, hasta que se ha cobrado la contraprestación. Si no hay dinero de por medio, simplemente el IVA no tiene lugar. Además de que es un impuesto de determinación mensual, se comporta diferente porque es un indirecto y es distinto a los directos, pero no quiero ser tan técnico en esta parte. El directo es porque está la incidencia y luego repercute el ingreso respecto a la riqueza por los bienes, en servicios, en efectivo o en crédito, o en cualquier otra forma que incremente el patrimonio. Pero en IVA, la premisa mayor es cuando se ha pagado o cobrado. Y ahí nos tenemos que meter al Código Civil Federal y a las clases elementales de obligaciones para saber si es lo mismo un cobro que un pago o cumplimiento de una obligación. Quiero comenzar con este tema porque precisamente la compensación aparece en el Código Civil dentro de la figura de las formas de extinguir obligaciones. La principal fuente por la que se extingue una obligación es pagando o cumpliendo. No hay de otra, así lo establece el Código Civil. Sin embargo, el artículo 6 del Código Fiscal pues dice que las contribuciones se causan conforme se generan las situaciones de hecho o de derecho previstas en las leyes. Y la compensación como forma de extinción de las obligaciones en materia de IVA, pues establece que se actualiza la contribución cuando el interés del acreedor queda satisfecho con el pago o cumplimiento de su deudor. El tema de discusión fue, oye, yo vi que entre ustedes dos hicieron operaciones, no hubo flujo, dinero, pues, cash, de por medio, y dieron por extinguida una obligación. Y después con esos numeritos en donde tú eras acreedor y yo era deudor y viceversa, yo te debo, tú me debes, yo te debo, compensamos y luego mira qué vivo, ¿no? Voy y le pido devolución de saldo a favor al SAT y el SAT sí me va a querer devolver dinero y dice no. Entonces, lo que quiero comentar es la redacción de estos textos, la ejecutoria, la sentencia,
dice, pues es que no está establecido en IVA que la compensación en materia fiscal realmente se permita, cuando dice que la extinción de las obligaciones, como la compensación, que efectivamente está en materia civil, pues sí es una forma de… Entonces lo que quiero decir es, el hecho de que no esté previsto y se haya aludido y la Corte haya dicho que hay un criterio donde dice que las deudas fiscales no son sujetas a compensación, porque así lo dispone el Código Civil, pues imagínense, basándose en una jurisprudencia, en un criterio de la quinta época, es decir, de casi de finales de los años 30. Y la ejecutoria se refiere, sí, a deudas fiscales cuando el Estado adquiere una función de Estado y no de particular. Y aquí el tema era entre particulares. No la compensación, que también se confunde cuando tenemos un impuesto a cargo y lo queremos hacer contra otro impuesto, y que hasta hace algunos años era la famosa compensación universal, que ya no existe. Entonces, hay que dejar en claro que la compensación, la palabra compensación puede confundirse. Una cosa es cuando tú tienes un impuesto sobre la renta a cargo, pero también tienes impuesto a favor, de saldo a favor de ese impuesto. ICR contra ICR, IVA contra IVA, IEPS contra IEPS. ¿Estamos de acuerdo? Esa es una compensación cuando el Estado te dice, oye Rubén, contribuyente, me debes 100,000 pesos de impuestos sobre la renta. Sí, pero tengo un saldo a favor ahí contigo de 120,000. Apliquemos 100 que te debo y 100 que me debes, compensamos y se acabó ese impuesto. Y me sigues debiendo 20,000. Esa compensación es muy distinta a la que sucede entre particulares. Y desde mi punto de vista, esa ejecutoria confunde, aunque lo diga la Corte. Yo tengo una cédula que dice que soy perito en derecho y tengo la misma potestad que ellos de opinar, porque tengo un reconocimiento del Estado para opinar en términos jurídicos. Y está siendo tendenciosa. Entonces lo dejo al comentario. Creo que la opinión que tiene ese criterio actualmente de la Corte está defectuoso, es tendencioso, y yo soy de la opinión contraria. Ustedes dirán, ¿y a quién le importa tu opinión? Si lo que vale es lo que está, ¿qué tal poco? Es lo que está precisamente en eso, sí. Pero no, la jurisprudencia o los precedentes no son ley. Y solamente son abocados al tema de ahí que ahí se resolvió. Concluyo. ¿Puede haber compensación? Sí. Por un pago o cumplimiento cuando una persona tiene la misma calidad de acreedor y deudor recíprocamente, es decir, sí. ¿Cuál sería la cuestión que hay que reservar o visualizar antes? Que no pidas saldo a favor en devolución cuando hayas empleado esto, porque hay este criterio. ¿Sí, soy claro? Entonces, eso no se enfocó. Y además, tendrían que modificar la legislación de IVA y otras figuras para aplicarlo. Bueno, y así es como comienza esta situación. Hasta aquí 2 puntos. El tema de la tesis que comenté, y 2, las declaraciones anuales, que son una pauta para poder seguir. Voy a avanzar. Regularmente cuando hablamos de auditorías o de visitas domiciliarias, tenemos que tener presente, ahí en su material dejo esta historia, de cuáles son las tradicionales, que así lo llamo yo, cuáles son esas formas tradicionales de revisar a los contribuyentes. Y ahí en azul se ve claramente que está la visita domiciliaria, la revisión de gabinete o de escritorio, y las compulsas con terceros, y más adelante la última que se incorporó como tal, pues que es la revisión secuencial, también la revisión electrónica, ¿no? Que esas son así como que primero las tradicionales, pero después ahí avanzan con estos presupuestos, que ya lo hemos visto en esta serie de auditorías peligrosos. Desde mi punto de vista, los cruces de información entre autoridades fiscales, laborales o administrativas también,
provoca precisamente que la autoridad se dé cuenta de algunas fallas u omisiones. Entre ellas, los bancos, el sistema financiero mexicano, ustedes pueden apreciar ahí, que es el principal motor de cruce de información. Los bancos juegan un papel importantísimo. Después, la contabilidad electrónica, el registro federal de contribuyentes, el CFDI, tanto los no expedidos, los timbrados, los cancelados, los pendientes, o ahora con estos regímenes de transición que se tienen. Declaraciones informativas, sobre todo las inconsistencias que se pueden presentar o las formas en que haces un pago provisional a cuenta de impuesto sobre la renta y sus inconsistencias también pueden detonar esta revisión. Los avisos de actividades vulnerables de prevención del lavado de dinero, que también pues se tiene por objeto identificar y reportar estas operaciones cuando rebasan los umbrales o se está en una actividad vulnerable en términos del artículo 17 de la Ley Federal para identificar operaciones con recursos de procedencia ilícita, pero también los OFAs, que son estos organismos fiscales autónomos. Recordemos que el SAT es un OFA, es un organismo que puede determinar contribuciones y cobrarlas sin necesidad de nadie más. Ese carácter lo tiene el Seguro Social y el Infonavit. También hay un nuevo organismo OFA que ya tiene ese carácter y es la Profeco. La Profeco ya no necesita del SAT para cobrar las multas. La discrepancia fiscal con absurdos en pleno siglo XXI de creer que todavía se tiene una cuenta fiscal y no fiscal, que unas cosas iban al banco, otras no, o van a las dos al banco y métele a la de Bancomer porque esa es la no fiscal y la fiscal está en Banorte o en Santander. O sea, hay gente que todavía vive pensando en eso. ¿No está? Ah. No, sí, sí. Yo hablando, creyendo que están leyendo. No, sí, está haciendo un fallo. El corazón se me queda viendo así, dije, ¿qué pasó? Pues qué. Sí, está bien que sea lectoescritura, pero estoy. ¿Ya se ve ahí? A ver. Ok, listo. Entonces, la discrepancia fiscal, que por cierto, voy a refrescar el tema que he dado sobre este particular, porque las personas físicas son las únicas que pueden enfrentar temas de discrepancia fiscal. En las personas morales, en las personas jurídicas, no existe la discrepancia fiscal. ¿Qué existe entonces en las personas morales? ¿Cómo se llama el procedimiento, auditor? ¿Cómo se llama? No. ¿Cómo se llama el procedimiento? No, hoy no les ofrezco dinero porque me van a contestar. ¿Cómo se llama? Las discrepancias fiscales son a las personas físicas como a las morales. Ahí está, decía Sócrates, ahí está la verdad con ustedes. Determinación es presuntiva. Entonces ahora ya saben, ¿cómo se llama la discrepancia fiscal en las personas morales? Claro, todo es una presunción. Entonces, la discrepancia fiscal también detona visitas domiciliarias, no solamente a personas físicas, que son socios o accionistas, sino que son prestadores de servicios independientes, que están en régimen de honorarios, arrendamiento, o tienen algún otro tipo de actividad económica. Incluso en el régimen simplificado de confianza puede darse la figura de la discrepancia fiscal. Y por eso les dije que voy a dar este tema antes de que empiecen a salir en las redes sociales. Curso de discrepancia fiscal, ¿no? Ya saben, hashtag vengo del futuro, sí, ahora anuncié. Voy a empezar a anunciar ya los cursos de discrepancia fiscal. Ya vamos a agarrar la tendencia ahora, todos hacia discrepancia fiscal, ¿no? A la mayoría. Entonces, hay cosas nuevas que compartir y aprender en la discrepancia fiscal, pero juega un papel importante para la visita domiciliaria. La compra de facturas o de CFDIs, que es lo mismo. Eso también
es un cruce de información que vota precisamente. Fíjense que me he dado cuenta de algunos contadores que digo, si yo lo conocí pobre, venía a cursos, aprendió demasiado rápido, ya no viene, ahora lo veo en el jet set, viajando, comiendo, y luego contador, es una mezcla medio rara, ¿no? Todavía los abogados, ¿no? Digo que no estamos así tan metidos, pero dices, y lo ves así, y dices, pero ladrón, ¿de sacó todo eso? Le digo a un amigo, bonito traje, huele a CFDI. Bonito coche, huele a CFDI. Y se nota el crecimiento material cuando alguien le está pegando a Roberto. Se nota. Se nota. Dices, no, o sea, no dudo que seas inteligente, que seas trabajador, pero alguien así en el corto plazo no es lógico. Yo sigo dando cursos y vengo aquí a trabajar, imagínense el precio de la honestidad. Las demandas laborales. Si ustedes creen que una demanda laboral no tiene trascendencia, se equivocan. Durante muchos años, cuando existían las juntas locales y federales de conciliación y arbitraje, y existía el régimen de subcontratación, vulgarmente llamado outsourcing, existía la posibilidad de que tú dijeras, pues si demandaron a 4 o a 5 personas morales entre físicas, las empresas tenían por costumbre llegar a un arreglo. Entonces, la outsourcer tenía como trabajador a Rubén Santillán, y Rubén Santillán estaba demandando a la outsourcer, a la empresa beneficiaria, o sea, decía, y señalo como demandados la empresa, la beneficiaria, ¿no? Y tal empresa, la otra beneficiaria. 3. Y tal empresa, una filial, ¿no? O una parte relacionada. Y luego los socios y accionistas de todas esas. Y luego todavía a la outsourcer. Y invitaba a la señora del señor a 5, 7 empresas, 8 empresas. Bueno, a veces hasta los clientes del outsourcer o de la beneficiaria. Entonces, cuando llegamos a la junta, decía, no, ¿cuánto pide? Ah, sí, 5, 10 mil, 15 mil, 20 mil, lleguemos a un arreglo. Y los amables caballeros de la justicia decían, aquí está el cheque, ve y paga. Entonces llegaba el abogado, llegaban los abogados y pagábamos el convenio al que habíamos llegado. Aquí están los 25, los 80 mil, los 120 mil pesos, y traías el cheque de la beneficiaria SDCB. Oye, pero pues no que habías dado contestación o te estabas portando de que los demandados no era la beneficiaria, era la outsourcer, que realmente fue la que te inscribió al Seguro Social, la que tenía el carácter. Lo que no sabían es que todavía sucede esta parte, cuando se hacen los pagos, las juntas, las autoridades anotaban en un libro que llegaban a un convenio y decía, fue pagado con cheque certificado de tal banco, el nombre de la empresa que pagaba, el monto, la fecha en que recibía, y el trabajador firmaba en ese libro. Al término del año, las juntas hacían su informe anual y le reportaban precisamente a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social cuántos convenios habían resuelto. Cuando se dieron cuenta de esto, empezaron a peinar cuántas empresas pagaban créditos laborales convenidos o laudos, y decía, pues no, que no era trabajador, no era patrón. Entonces el Seguro Social decía, voy por él. Si tú no eres el patrón, ¿qué interés tuviste en pagar o llegar a un convenio? Y eso lo empecé a ver y dije, no, tenemos que tener congruencia. Si es tu trabajador y te demandó a ti, aunque haya demandado a otros, pues que el cheque salga de quien es su patrón, no de un tercero. ¿Con qué interés o con qué situación lógica va a pagar un crédito o un arreglo conciliatorio, valga la expresión, si no tienes ninguna otro interés? Y más que en tu contrato decía que en caso de demanda te iba a sacar en paz y a salvo de los reclamos.